Bueno, vamos a probar esos resultados, ¿no? Sea X ya, un elemento del núcleo de F potencia K. Eso quiere decir que Fk de X es 0, ¿no? O sea, F compuesto con Fk veces da 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto será que da esto de aquí? Por definición, eso es F de esto de aquí, F de 0 que da 0. Por lo tanto, X se encuentra en el núcleo de este espacio, ¿no? O sea, que era lo que queríamos demostrar. El núcleo de Fk está contenido en el núcleo de Fk más 1. ¿Sí? En la práctica, más o menos, eso quiere decir que tenemos nuestro espacio vectorial. Tenemos un espacio vectorial de partida y vamos con F y obtenemos que el núcleo va todo aquí, ¿no? Entonces, la imagen de F puede contener el núcleo como puede que no. Tenemos una imagen de F y aplicamos F nuevamente. Entonces, todo lo que estaba todo lo que está en el núcleo de F de aquí como interceptado con la imagen de F va para 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en otras palabras, en un cierto momento vamos a tener aquí el núcleo de Fk que es enviado en 0, ¿cierto? Y claro, tenemos alguna imagen que está por aquí y lo que se intercepta con el núcleo de F va a ir en 0 también. Bueno, más o menos eso, ¿no? En otras palabras, yo no puedo decir si esto es estrictamente inferior o no. O sea, tenemos que la dimensión del núcleo de Fk es menor o igual que la dimensión, mayor o igual que la dimensión del núcleo de Fk más 1, ¿no? Que el de Fk contenido aquí, perdón, de nuevo. El núcleo de Fk más 1 puede ser que crezca más o que se mantenga en la misma altura. Vean que, por ejemplo, en las proyecciones que vimos antes, podemos probar que el núcleo de P es igual al núcleo de P cuadrado, porque son iguales. Por lo tanto, el núcleo se mantiene en todos los estagios, en todos los niveles. Bueno, eso pruebas los ítems 1 y 2. Probemos el ítem que está aquí, imagen de Fk más 1. Entonces, sea X un elemento que está aquí, eso quiere decir que existe un Y en nuestro espacio vectorial que se llama E. Existe un Y en el espacio vectorial E, ¿no es cierto? Tal que F a la K más 1 de Y es X. Eso en particular quiere decir que F a la K de F de Y es X. O sea, vean, existe un elemento, este elemento X es imagen de alguien por Fk. O sea, X pertenece a la imagen de Fk. Es Fk de alguien, que es ese F de Y. Eso prueba que imagen de Fk más 1 está contenido en imagen de Fk, ¿no? En particular, eso quiere decir que la dimensión de la imagen de Fk es menor o igual que la dimensión de la imagen de Fk. De nuevo, yo creo que podríamos probar algunas relaciones entre las dimensiones de estas cosas y las dimensiones de los núcleos, ¿no? En particular, claro, tenemos el espacio vectorial es dimensión P, entonces tenemos que P es igual a la dimensión de el núcleo de Fk más dimensión de imagen de Fk, pero también es igual a la dimensión del núcleo de Fk más 1 más dimensión de la imagen de Fk más 1, donde estos números, vean, este número es menor o igual que este número y este número es mayor o igual que este número. Entonces la distancia que existe entre estos dos va a ser igual a la distancia que existe entre estos dos. Uno va a crecer tanto cuanto el otro decrece. Bueno, podríamos ver más detalles sobre esto. A veces hay funciones particulares que hacen tales cosas, otras cosas, en fin. El problema solo nos pidió esos dos detalles. No, ni siquiera nos pidió que resolvamos esto, que verifiquemos esto aquí.